es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Generalmente es exotérmica, libera gran cantidad de energía, ¿no? A eso se refiere. La decimos que es positivo. Ahí tenemos. ¿Cómo varía la afinidad electrónica? Aumenta hacia la derecha y hacia arriba también. Esto es lo contrario. Electronegatividad y también la energía de ionización son casi idénticos, lo mismo. Mira acá, aumenta a la derecha y también aumenta hacia arriba. Mira, ahí tenemos la electronegatividad. Por ejemplo, veo la parte horizontal, periodo. Sodio, 0,9, 1,2, 1,5, aumenta. Hacia abajo, aumenta. Litio, 1, 0,9, 0,9, 0,8, 0,8, 0,7. O sea, va a disminuir, perdón. Debería estar aumentando. En algunos casos, estimados alumnos, en algunos casos cumple, pero en la mayoría que te digo, tratan de que se cumpla toda esta parte de las propiedades. Pero en algunos casos, que te digo, se hace, hay una variación, ¿no? No necesariamente es así. Mira, por ejemplo, de elementos representativos, por ejemplo, donde tenemos el silicio, el carbono, silicio, mira, cómo debería ser, que te digo, de ese englobe me está indicando que debería estar aumentando, pero lo mantiene casi idéntico. Si nosotros vemos la tabla periódica, en los elementos químicos que me dan, voy a tener que te digo otras, otras cantidades. Y eso depende, que te digo, de lo que me dan. Por ejemplo, si yo tengo electronegatividad del litio, por ejemplo, el litio ya tengo acá, espera un minuto, yo tengo acá el litio 1. Como voy viajando, 0,9, 0,82, 0,8, 0,7, 0,7. O sea, disminuye. Por ejemplo, yo tengo el oxígeno. 3,5, 2,5, 2,4, 2,1. Está disminuyendo. 2,5, 2,4, 2,1, 2,6. O sea, está disminuyendo. Yo no sé por qué han hecho la figura, en este caso, cada vez más grande. Están enfocando el radioatómico, entonces ahí también. Cómo se ve el radioatómico, o sea, lo que es el elemento en sí, ¿no? Carácter metálico, los elementos metálicos generalmente son aquellos que pierden electrones, y el mayor elemento es el cesio, que tiende a perder electrones, es el elemento más metálico. Se oxidan, tiene mayor fuerza reductora, ¿no? El carácter no metálico generalmente son los no metales, y el elemento más no metálico es el flúor. Se reducen, ganan electrones. Un resumen de todo es esto: radioatómico. Aumenta de acuerdo al sentido de la flecha. Aumenta hacia la derecha, aumenta hacia arriba. Afinidad electrónica, aumenta a la derecha, aumenta hacia arriba. Electronegatividad, aumenta a la derecha, aumenta hacia arriba. Carácter metálico, aumenta hacia la izquierda, aumenta hacia abajo. Claro, porque es más metal, ¿verdad? Carácter no metálico debe ser al contrario. Aumenta a la derecha, aumenta hacia arriba. Resumen, tenemos
Todo lo que hemos visto está ahí, en esa tabla. Aspecto de algunos elementos importantes que se debe tener en cuenta acá, los alcalinos, es lo que decía, es una forma muy blanda, carbono, boto y silicio. ¿Cómo se ven cómo se deberían ver, ¿no? Miren los elementos del grupo 16, el azufre, selenio y teluro. Algunos elementos del grupo 14, ¿no? El germanio, plomo, por ejemplo, estaño, silicio. Elementos del grupo PD, los que están en la parte central, hierro, cobalto, níquel, por ejemplo, ahí tenemos. Aluminio tiene muchas características, lo vamos a estudiar mucho más detenidamente cuando lleguemos a materiales metálicos, ¿no? Es más abundante en la corteza terrestre, ¿no? Es muy electropositivo, extremadamente reactivo cuando actúa con ácidos. El hierro, por ejemplo. Elemento metálico, magnético, maleable y dúctil. Cobre, por ejemplo. Esto se puede tener en forma pura, ¿no? Pero es también maleable y dúctil, ¿no? Es ahí donde tenemos los hilos para la corriente eléctrica, tenemos planchas también, ¿no? Sí, por ejemplo. Maleable y dúctil de color gris. Estos generalmente se utilizan para hacer aleaciones, ¿no? En níquel, por ejemplo, para hacer la acuñación, ¿no?, de monedas con níquel y cobre, ¿no? El oxígeno, por ejemplo. El oxígeno no sirve para respirar, ¿no? Tiene enlace doble, pero tenemos características acá de temperatura ambiente, abundante, un 25, 21% de la atmósfera se encuentra. Química orgánica, uno de los elementos más importantes en química orgánica. Hay dos formas alotrópicas, el oxígeno y el ozono. Tiene 3 isótopos. Aplicaciones para la obtención de hierro y acero, obtención de fabricación de otros metales, obtención de productos químicos y otros procesos de oxidación, tratamiento de agua, oxidante, como aplicaciones medicinales, como combustible. El ozono es peligroso, por ejemplo. Es lo que nos protege de los rayos ultravioleta, ¿no? Aplicaciones del ozono. Para, para la síntesis de compuestos orgánicos, como desinfectante, eliminación absoluta de bacterias, virus, hongos, parásitos, olores. En medicina, el ozono ha sido propuesto como viridicida y bactericida. Tenemos la ozonoterapia, ¿no? El azufre, por ejemplo, color amarillo, pálido. Ahí tenemos el azufre. Se forma el ácido sulfúrico. Tenemos en las lavas de los volcanes un olor a azufre. Ahí tenemos el azufre. Hay el sulfuro de hidrógeno, que está dentro de las aguas cloacales, un olor fétido a huevo podrido. El óxido de azufre, dióxido de azufre también, es asfixiante. El trióxido para formar el ácido sulfúrico. Ahí tenemos el ácido sulfúrico. Tiene múltiples aplicaciones. Se utiliza para la pólvora, para vulcanización del caucho, para tener las llantas, por ejemplo, para la elaboración de baterías, fertilizantes, etcétera. Tiene múltiples aplicaciones. También para el proceso de la pasta básica, cocaína, por eso está, que te digo, es muy restringido su venta del ácido sulfúrico. Se utiliza en productos químicos, para textiles, jabones, pieles, plásticos, etcétera, ¿no? Flúor es un gas amarillo pálido. El cloro también se utiliza también para la desinfección de la potabilización del agua, ¿no? El plomo.
se utiliza especialmente para hacer la foto, para películas fotográficas, ¿ya? Eh, para lentes también. Yo, pero, sólido. Tenemos el alcohol yodado, por ejemplo, desinfectante, ¿no? Antiséptico. La estatua es un halógeno más pesado. Solamente se conoce como radiactivos. Algunos radiactivos de vida corta nada más. Poco usado. Tiene apariencia metálica. Los gases nobles se utilizan para los colores, por ejemplo, que te dan. Son poco reactivos. Te dan diferentes tipos de colores. Son inodoros, insípidos. Usos, por ejemplo, de los gases nobles. En la mayoría de los casos no tan diferentes tipos de colores. Ese es uno. Dos. Pero todos los elementos químicos tienen una coloración determinada porque tienen una longitud de onda determinada. Acá tablas periódicas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mira, son diferentes formas como se ha ido estudiando durante todo este tiempo, ¿no? Diferentes formas de tabla periódica. Eso ya está en la actualidad. Bien. La medicina, la tabla periódica, cómo influye. Muy bien, chicos. Tienen ustedes la idea general de lo que estamos haciendo en la parte química, de forma general. Muy bien, para avanzar tenemos los siguientes, estimados alumnos. Hay grupos donde van a exponer algunos temas que se refieren a la parte de componentes eléctricos, electrónicos y también la energía, también qué cosa, la economía circular. ¿Listo? Muy bien, empezamos. ¿Empezamos? Hola. Sí, profesor, empieza el grupo 1. Si Ahí le fuera tan mandé la amable, relación. ya. Al grupo de WhatsApp. Ya. ¿Cuántos grupos tenemos, señorita? Sí, profesor. ¿Cuántos grupos tenemos? 6. Ah, ya, no te había escuchado. Muy bien, empezamos. A ver. Grupo 1, empezamos, ¿de una vez? Sí, profesor, ahí voy a compartir el... Por favor. Siga la secuencia pantalla. nada más. Siga la secuencia para no perder el tiempo, porque ya el tiempo es el peor enemigo para nosotros. ¿Han visto? Perfecto. Perfecto, muy bien. Siga nomás. Empiece, puede empezar. Ah, ya, puede empezar. Empiece. Muy buenos días a todos. El tema que vamos a tomar hoy día es la economía circular en la ingeniería electrónica. Los integrantes vienen a ser mis compañeros Cornejo, Saavedra Matías, Gallardo Varillas Yensi, Guevara Rojas Sebastián, Otoya Solari Hugo y quien le habla, Córdoba Rodríguez Juan Augusto. El tema que vamos a abordar se trata sobre, vamos a ver los procesos que vinculan la ingeniería electrónica con lo que viene a ser la economía circular para poder tener una mayor óptima en nuestros recursos. Empezamos con la definición. Para ello vamos a abordar cuál fue el principio de la economía circular. Al inicio hablamos de la economía lineal, que prácticamente se basaba en darles un solo uso a los productos. Por ejemplo, cuando se nos rompía un celular, la pantalla del celular accedíamos directamente a desecharlo, a botarlo. Pero hoy en día, gracias a la economía circular, llevamos varios procesos. Por ejemplo, podemos
reutilizar dicho producto reparándolo mediante el rediseño, ya sea modificando algo para hacer una mejora para nosotros y poder seguir usándolo y de esa manera reciclamos. Entonces, la economía circular tiene muchos beneficios para la sociedad, ya que viene a ser sostenible, a diferencia de la economía lineal que no lo era. La gran pregunta, ¿qué tiene que ver con nosotros la economía circular? Como ya dije anteriormente, tiene que ver mucho, porque así evitamos el mal uso de nuestros productos o artefactos que llegamos a diseñar, ya que le podemos dar diferentes usos, ya sea en el rubro electrónico, ya sea en las industrias y en las otras ingenierías, ya que no solo es en la ingeniería electrónica, lógicamente. Ahora le voy a pasar a mis compañeros que van a dar un mejor enfoque de lo que es la relación que hay entre la economía circular y la ingeniería electrónica. Bueno, yo voy a hablar sobre los principios de la economía circular. El primer principio, que es el reparar, que consiste en realizar cambios necesarios a una cosa que está estropeada para regresar a la utilidad. Un ejemplo de esto sería el auto que se descompone. No se debería tirar, sino se debería reparar. El segundo principio es reutilizar o reusar, que consiste en darle una segunda vida a los materiales u objetos antes de desecharlos. Un ejemplo de esto sería utilizar envases de plástico o vidrio y que sean usados para guardar objetos. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ahora yo les voy a hablar sobre el principio de recuperar. Lo que este principio de la economía circular nos quiere dar a entender es que de los diversos componentes que empleamos como ingenieros para la producción de diversos bienes, si uno de los componentes llegase a fallar, ya sea por algún error de funcionamiento, de sobrecarga o cualquier otro, buscamos la forma de salvar el resto de componentes para de esta manera no desperdiciar materia prima construyendo todo desde cero y solo reconstruir la parte dañada. Ahora les pasaré con mi compañero. ¿En qué consiste renovar la economía circular en la ingeniería? La renovación de equipos o recondicionamiento consiste en agregar, modificar o restaurar funciones tecnológicas en sistemas envejecidos. Esto implica reemplazar piezas obsoletas o gastadas por otras nuevas mientras se mantiene la configuración del dispositivo. ¿Cuál es su objetivo? Uno de los objetivos principales es la renovación, que puede ser que una industria o una comunidad sean más ecológicas. Este tipo de enfoque suele ser fomentado o incluso subvencionado por las autoridades públicas, y así poder renovar poco a poco los artefactos tecnológicos para beneficiarnos cada vez más. Siguiente, por favor. Áreas de aplicación. Hay muchas maneras y áreas que podemos aplicar la renovación para una mejor ecología. Las tres principales relacionadas con la ingeniería que elegí son: en la ingeniería electrónica. Es muy gratificante lo increíble que ha avanzado la tecnología, gracias a lo que vamos sacando en proyectos tecnológicos. Nuestro propio sentir autodidacta hace buscar una mejor solución de la que ya hicimos. Por ejemplo, renovar este equipo electrónico con mejores beneficios a la salud. Todo esto nos hace abrir los ojos de lo que estamos logrando poco a poco a beneficio de nuestra sociedad, siempre tratando de renovar a mejor y no a peor. En las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones móviles está el hecho de cambiar las tarjetas de un dispositivo o la composición de las ramas de la red para modernizarlas. Por ejemplo, está el almacenamiento de las tarjetas SD. Cada vez va avanzando y renovando la tecnología que hace pocos años conocíamos, por ejemplo, hasta 1 GB, que ahora hoy en día podemos llegar a tener hasta 1 TB en dicha tarjeta. Y en la industria. Es importante renovar los equipos en la industria para una mejor automatización
y correcta aplicación en lo que se vaya a ejecutar dicha máquina. Por ejemplo, tenemos una máquina de gancho que ya está antigua. Esto debemos arreglar con una renovación de dicho equipo para que tenga una mejor eficacia en la industria. Algunas variables vienen a ser la rapidez y la eficacia al pasar producto al producto. Gracias, ahora le doy paso a mi compañero. Y ya, muy bien. Reciclar. Reciclar es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o materia prima para su posterior utilización. Bueno, todos conocemos lo que es reciclar. Hay incluso campañas que promueven el reciclar. El motivo es claro, la contaminación en nuestro planeta es muy grave. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la ingeniería electrónica? Si bien todos sabemos, las grandes empresas, hay empresas que se dedican al reciclaje de plásticos, vidrios u otros, utilizan maquinarias especializadas para realizar este proceso de reciclado. Y es acá donde entran nosotros, o ingenieros industriales u otros, a, a supervisar, automatizar para mejorar el funcionamiento de estos procesos. Ahora, reciclar también nos trae unos beneficios para nuestra sociedad, para nuestra vida diaria, que puede ser llegar menos residuos sólidos, residuos a los rellenos sanitarios. Nos ahorraría dinero, ya que estaríamos, por así decirlo, reutilizando. Ya no estaríamos contaminando nuestro planeta Tierra y ahorraríamos nuestros recursos naturales. Acá abajo le he puesto como una nota que reciclar es muy importante para nuestras vidas, ya que reduce los problemas mundiales. Y uno de ellos, y muy importante, es la chatarra electrónica o basura electrónica, que son todos los equipos electrónicos, sea radios, televisores, que no nos funcionan y que nosotros desechamos. El problema de estos es que no se puede reciclar, son componentes que no se pueden utilizar. Es por eso que debemos darle alguna vida útil a estos equipos y no desecharlos porque contaminan más que otras basuras que normalmente desechamos. Bueno, eso es todo por parte de mi persona. Gracias. Ahora, en el caso de rediseñar, por ejemplo, en el tema de rediseñar en lo que es la ingeniería influye mediante lo que es la reparación y el rediseño o modificación de los equipos para que de esa manera poder darle un óptimo uso más adelante, ya sea, por ejemplo, al rediseñar las placas u otros componentes. En el caso de reducir, es el mecanismo que usamos los ingenieros para reducir ya sea el gasto de las materias primas, lo cual es muy importante y de esta manera la economía sea más óptima. Y bueno, así se vincula demasiado con lo que es la economía circular. Muchas gracias por su atención. Muy bien, interesante tema. Más bien, les voy a pedir un favor, ya, sigan la secuencia, termina un grupo y sigue el otro para de esa manera dar una idea general de todo lo que se está viendo, ¿ya? ¿Qué grupo le toca al grupo? Mi grupo. Ya, perfecto. ¿Qué grupo es? El grupo 2. Listo. Sigan, por favor. A mí y a mi grupo nos tocó exponer sobre los componentes
electrónicos. Ya, Mi buenos días, compañero, profesor. sigue, pues sigue con la Ya, exposición. ya, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta Sígueme, ocasión pues, nos sí, tocó sí. hablar sobre Ya, ok. componentes electrónicos. En primer lugar, voy a hablar sobre el resistor. Como bien ya sabemos, el resistor es el componente que se encarga de regular la corriente que circula entre dos puntos específicos del circuito. Disculpe, ¿se escucha? ¿Se me escucha, profesor? Si se escucha, compañero, prosigue nada Sí, más. mi Ya, muchas estimado, sí, gracias. sí, sí. Gracias. Ya. Ahora, como decía, hay también que este componente es apolar y que se mide en ohmios, que se está representado por la letra griega omega. Y ahora hablemos algo un poco de su reseña histórica. La existencia de este componente se lo vemos al científico que se muestra en la imagen, que es el europeo científico llamado George Ohm, quien realizaba experimentos con cables, y que fruto de ello también, a consecuencia de sus experimentos, aparte de la descubrimiento del resistor, también descubrió lo que ahora conocemos como la ley de Ohm. Ahora pasamos sobre los tipos de resistencias, unos cuantos ejemplos. El primer resistor que se menciona este es de película de carbón, que es el que todos conocemos, y como se muestra en la imagen de la introducción de la diapositiva. Son hechos de material cerámico. El segundo resistor es de carbón prensado. Este tiene la peculiaridad de tener una tolerancia muy alta, pero son muy inestables, por lo que no son muy recomendables su uso. El tercero es el resistor SMD. Este tiene la peculiaridad de ser un resistor que se emplea en las placas electrónicas. Ya, pues, el siguiente tenemos el resistor bombinado, que es el que soporta temperaturas muy altas, a diferencia de un resistor normal de película de carbón. El otro resistor es el varistor. Ese tiene la peculiaridad de variar su resistencia de acuerdo al voltaje que esté circulando por él. Algo similar con el LDR, con el resistor LDR o fotoresistor, que es el que varía, ya no no con la cantidad de corriente que circula, sino con la cantidad de luz que recibe del exterior. Ahora, para determinar el valor de una resistencia, se emplea lo que ahora conocemos como un código de colores. La lectura del código de colores puede variar, depende de cuántos colores se encuentran en el resistor. Si el resistor posee 4 colores, los dos primeros colores van a ser la banda 1, la banda 2. El tercer color va a ser el multiplicador y el cuarto color la tolerancia. En caso, en caso que el resistor presente 5 colores, como se ve en la parte de abajo, la parte inferior, los tres primeros colores van a ser la banda 1, banda 2, banda 3. El cuarto color va a ser el multiplicador y el último color va a ser la tolerancia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos sobre el circuito integrado. El circuito integrado es un componente universal y muy expandido, porque lo encuentras en todos lados gracias a su muy versatilidad y utilidad, capaz de realizar múltiples tareas para diferentes áreas, de acuerdo a cómo se lo programe. Y hablando un poco breve de su reseña histórica, existen varios científicos quienes trabajaron en el desarrollo del circuito integrado, pero fue Jack Kilby quien diseñó el primer circuito integrado conocido hasta ahora. Ahora pasemos sobre los tipos de circuitos integrados existentes, unos ejemplos. Tenemos los resistores analógicos que funcionan abordando señales continuas y realizan ciertas tareas como la amplificación. Luego también tenemos los comparadores que se unen para comparar entradas en base a ellas dar una respuesta, algo simple nomás. Luego tenemos los amplificadores que se utilizan normalmente en audio. Luego tenemos a los temporizadores también que sirven para realizar conteos y seguimientos del tiempo. Y por último podemos mencionar los conmutadores que son diseñados mediante transistores para operaciones propiamente de conmutación. Como podemos ver también, como el circuito integrado es todo, es muy versátil, tiene diferentes aplicaciones como en la medicina, las comunicaciones, industrias, en la informática. En cualquier campo imaginable, el transistor, el circuito integrado va a estar presente. Ahora uno se pregunta, ¿qué lo contiene un circuito integrado? Pues como menciona su nombre, el circuito integrado es propiamente un circuito que está integrado. ¿Y por qué? Porque en su interior se encuentra todos los demás componentes, encuentras resistencias, encuentras diodos, encuentras transistores y también encuentras con puertas lógicas. Siguiente diapositiva, profesor, compañero, por favor. Ahora, por último, nos pasamos al potenciómetro.
B es el que va a variar la resistencia del potenciómetro. El interior del potenciómetro podemos encontrar el material resistivo, que es el que va a dar un valor distinto a la resistencia que se desea. Ahora pues, veamos unas pequeñas diferencias con el reóstato. El primer caso del reóstato, como se menciona, es el que el potenciómetro se utiliza para corrientes de bajo voltaje. Es por eso que el potenciómetro se lo ve en circuitos electrónicos de corriente continua, mientras que un reóstato se emplea para circuitos eléctricos de corriente alterna. Otro también que se menciona es que el potenciómetro hace uso de sus terminales, por lo que también hace la función de divisor de tensión. Mientras que el reóstato exclusivamente se limita a modificar su voltaje. Ya, y ahora sobre las aplicaciones, como sabemos, el potenciómetro tiene la principal peculiaridad de variar su resistencia. Entonces, el principal uso que se le da a este componente es el de regular. Puede regular audio, puede regular el brillo de aparatos luminosos, pero también puede regular la rapidez de movimiento de aparatos rotativos, como puede ser una licuadora, pero también un ventilador. Ahora tipos de resistores, de potenciómetros. El potenciómetro rotatorio es el que se muestra en la imagen y el que todos conocemos normalmente. Luego tenemos el potenciómetro lineal o deslizante, que es el tiene de forma recta y se utiliza en ecualizadores gráficos. Luego tenemos el sinusoidal, cuya particularidad es que la resistencia es proporcional al ángulo de giro. Y por último podemos mencionar al potenciómetro logarítmico, que es empleado en aplicaciones de audio por la forma simétrica a la variación de su eje. Esto, profesor, por mi parte. Doy paso a mi compañero Ángel. Bueno, yo hablaré sobre los transistores. Un transistor es un dispositivo semiconductor que transfiere una señal débil del circuito de baja resistencia al circuito de alta resistencia. En otras palabras, es un dispositivo utilizado como amplificador o interruptor que regula las señales eléctricas como voltaje o la corriente. Es muy importante saber identificar bien las tres patitas del transistor a la hora de conectarlo. Como se ve en la imagen, la primera patita es el emisor, la central es el colector y la tercera la base. ¿Cómo funciona un transistor? Los transistores operan sobre un flujo de corriente operando como amplificadores, recibiendo una señal débil y generando una fuerte, o como interruptores, recibiendo una señal y cortándole el paso. Esto ocurre dependiendo de cuál de las tres posiciones ocupa un transistor en un determinado momento, y que son en activa, que se permite el paso de un nivel de corriente variable, en corte, que no deja pasar la corriente eléctrica, y saturación, que deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica. La importancia de un transistor es activar o desactivar la corriente en un circuito como un interruptor controlado eléctricamente. Siguiente diapositiva. Ahora el diodo. Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa como un interruptor unidireccional para la corriente que permite que fluya en una sola dirección, pero no permite que fluya en dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna continua. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, que es el terminal positivo, y un cátodo, que es el terminal negativo, tal como se ve en la imagen. La polarización directa es cuando se aplica el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, como correspondería, y es donde se da la mínima resistencia. Y la polarización inversa es cuando se aplica el positivo al cátodo y el negativo al ánodo, o sea, al revés, y es cuando se da la máxima resistencia. Los tipos de diodos. Está el diodo rectificador, que en polarización directa conduce corriente y en inversa no conduce. El diodo LED en directa conduce corriente y emite una luz, y en polarización inversa no conduce corriente y no emite ninguna clase de luz. Los fotodiodos es lo opuesto a los diodos LED, que absorbe la luz detectada y conduce corriente. Y los diodos Zener en polarización directa actúa como un rectificador. Y en inversas, si se supera una cierta tensión, conduce corriente también. Siguiente diapositiva. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía disponibles en muchos tamaños y formas. Consisten en dos placas de material conductor, generalmente un material fino,
ubicado entre un aislador de cerámica, película, vidrio u otros materiales. ¿Cómo funciona un capacitor? Todo capacitor tiene la misma estructura básica, dos placas conductoras separadas por un dieléctrico aislante ubicado entre ambas. En ellas se almacena la carga de energía cuando fluye una corriente eléctrica y su dieléctrico debe ser un material no conductor, como el plástico o la cerámica. Los tipos de capacitores están los electrolíticos y los cerámicos. Los electrolíticos, a pesar que existen capacitores electrolíticos no polarizados, no son tan comunes como los sí polarizados. Esto se debe a que se utilizan en corriente directa, donde siempre se tiene un polo negativo y uno positivo. Este tipo de capacitores tiene una vida útil predefinida y aunque no se utilicen, de todas formas se deteriora con el tiempo. Y los cerámicos, algunas de sus características principales son que no tienen polaridad, que tienen un código impreso en una de sus caras, de los cuales los primeros dos números indican el valor y el tercer número es el número de ceros que se le agrega. Se utilizan para filtros, osciladores o para acoplar diferentes circuitos. Una de sus desventajas es que son bastante sensibles a los cambios de temperatura y los cambios de voltaje. Y ahora les paso a mi compañero. Ahora les hablaré sobre los generadores de funciones. Estos generadores, como su nombre lo indica, son equipos capaces de generar funciones o señales eléctricas. Es por esta característica que es un equipo imprescindible para cualquier trabajo que tenga que ver con electrónica. Ahora veremos cuáles son las aplicaciones de un generador de funciones. Se pueden dividir en tres grupos. Sería en crear señales, donde serían señales creadas desde cero para simular, estimular y probar distintos circuitos y dispositivos. Para replicar señales, ya sea una anomalía, un error o una señal adquirida por un osciloscopio, podemos recrearla utilizando un generador de funciones. Para generar señales. Señales ideales o funciones ya conocidas para utilizarlas como referencia o como señal de entrada para pruebas. Generador de funciones arbitrario. La diferencia entre un generador de funciones arbitrario y un generador de funciones convencional radica en la capacidad de generar cualquier forma de onda, ya que el generador convencional solo puede generar las funciones básicas. Estos son los tipos de onda que puede llegar a generar un generador de funciones arbitrario. Ahora, generador de radiofrecuencia. Estos tipos de generadores son instrumentos que producen señales semejantes a las del radio, para verificar el equipo de transmisión y recepción de la comunicación por este mismo medio. Estos generadores son normalmente utilizados para las aplicaciones de radiofrecuencia, ya que cuentan con capacidad de generar formas de onda con un gran ancho de banda. Estas señales son normalmente utilizadas para el uso del Wi-Fi, del Bluetooth, etc. Ahora les hablaré de los relés. Los relés, hay tipos de estos. Hay relés electromecánicos, relés híbridos y relés de estado sólido. La estructura de un relé es la que se muestra aquí en pantalla. Tenemos la tensión de mando, y la entrada y la salida, el circuito, el sistema, el circuito de conmutación y la tensión de conmutación. Los relés electromecánicos están formados por una bobina y unos contactos los cuales pueden conmutar corriente continua o bien alterna. Ahora veremos los diferentes tipos de relés electromecánicos. Los relés electromecánicos convencionales son un sistema mediante el cual se puede controlar una potencia mucho mayor con un consumo en potencia muy reducido. Aquí vemos un esquema del relé convencional.
Ahora, los relés electromecánicos polarizados. Estos llevan una pequeña armadura solidaria a un imán. El extremo inferior puede girar dentro de los polos de un electroimán y el otro lleva una cabeza de contacto. Si se excita el electroimán, se mueve con la armadura y cierra los contactos. Los relés tipo red inversores están formados por una ampolla de vidrio en el cuyo interior están situados los contactos, que pueden ser múltiples, montados sobre delgadas láminas metálicas. Dichos contactos se cierran por medio de la excitación de una bobina que está situada alrededor de dicha ampolla. Relé de estado sólido. Un relé de estado sólido o SSR es un circuito electrónico que contiene en su interior un circuito disparado por nivel, acoplado por un interruptor, semiconductor o un transistor o un tiristor. Por SSR se entrega un producto construido y comprobado en una fábrica, no un dispositivo creado por componentes independientes. La estructura del SSR se divide en tres, que sería el circuito de entrada o de contacto o de control, que se divide en sí por control por tensión continua y control por tensión alterna. El acoplamiento, que se realiza por medio de un optoacoplador o por medio de un transformador que se encuentra acoplado de forma magnética con el circuito de disparo de triac. El circuito de conmutación o de salida. El circuito de salida contiene los dispositivos semiconductores de potencia con su correspondiente circuito excitador. Este circuito sería diferente según queramos conmutar por continua o alterna. Eso sería todo. Gracias. Gracias, profesor, por su tiempo. Ok. Otro grupo. Sí, buenos días, profesor. Me toca el grupo 3. Listo. ¿Puedo observar mi pantalla? Sí, allá. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día nos ha tocado exponer el tema de componentes eléctricos. Quienes van a presentar son mis compañeros Flores Huanchaco Alexander, Milla Tamares Anthony, Ramos García Jennifer, Oblitas Tello César y yo, Condori Jaramillo Dylan André. Le daré el pase a mi compañero Anthony para que exponga el tema de generadores. Bueno, buenos días, profesor, buenos compañeros. Hablaré sobre el tema de generador eléctrico. Un generador eléctrico es un dispositivo que convierte la energía mecánica en eléctrica. Un generador obliga a la corriente eléctrica a fluir a través del circuito externo. Las fuentes de energía mecánica pueden proveer de máquinas alternas de vapor, agua que cae a través de una tubería en rueda hidráulica, un motor de combustión interna, una turbina eólica, un manivel, aire comprimido o cualquier otra fuente de energía mecánica. Los generadores proveen casi toda la energía para las redes de suministros eléctricos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablaré sobre su funcionamiento en general. Bueno, su funcionamiento está basado en el principio de inducción electromagnética. Este principio señala que cuando una conducción eléctrica, un conductor de electricidad como el alambre de cobre, se mueve a través del campo magnético, correrá una corriente eléctrica en el conductor. La energía mecánica del alambre en movimiento se convertirá en energía eléctrica. Bueno, para esto quiero resaltar la ley de inducción de Faraday, que dice que los electrones se mueven por el campo magnético, y gracias a ello es que existe la electricidad, ¿no? Y también aportar sobre algo que
que algo interno de los componentes que están dentro de la máquina, que son como el imán. El imán hace que haya una presión entre los electrones para que pueda fluir. Y para resaltar, estas generalmente fluyen con corriente alterna. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay tipos de generadores eléctricos. Los generadores de reserva, que, bueno, en sí su funcionamiento están basados en combustible, como es la gasolina, los gases, el propano, entre otros. Y una de las características principales de es que es muy preciso. Puede estar afuera de nuestras casas y siempre que haya algún corte, podemos encender esa máquina y mediante la energía mecánica que produce las combustiones, como es el gas natural, el propano, hacen que tengamos energía en ese tiempo que nos cortan la energía. Generadores de construcción. Estos generadores también cuentan con la combustión de crear energía mecánica por gases, propano y entre otros, o gasolina. Pero la diferencia es que estos son precisos, son como más como la pila, son muy ineficientes, por así decirlo. Y generadores sustentables. Los generadores sustentables son los generadores que son creados por recursos naturales, como puede ser las turbinas de agua, las energías solares, los molinos de viento. Y esto es muy beneficioso saberlo porque esto tiene un funcionamiento muy eficiente en nuestro ambiente de casas, en nuestro ambiente social, porque es lo que más usamos, de que sale de nuestra fuente, ¿no? Que somos muy ricos en ello porque tenemos grandes fluidos de aguas como en los ríos, y este es uno de los más importantes para nosotros. Bueno, sin más, doy paso a mi compañero. Bueno, ya con todos me tocó hablar sobre los receptores. ¿Qué son los receptores? Son operadores que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil, ¿no? Que le damos varios funcionamientos. También transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía, ¿no? Como por ejemplo las lámparas, los motores, las resistencias, con distintos tipos de receptores, ¿no? En un receptor se produce siempre una caída de tensión. Siguiente diapositiva, por favor. Existen varios tipos de receptores, ¿no? Como por ejemplo los receptores térmicos, que son dispositivos que permiten la transformación de la energía en calor. Ahí tenemos las planchas y las estufas. Los receptores lumínicos son aquellos dispositivos que reciben energía eléctrica y la transforman en luz. Por el claro ejemplo serían las lámparas. Los receptores electroquímicos son aquellos que permiten transformar la energía eléctrica en energía química, lo cual da lugar a las llamadas reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, las células eléctricas de cualquier equipo, como por ejemplo sería un altavoz. Receptores mecánicos, una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y a estos, claro ejemplo serían los motores eléctricos, corriente continua. Siguiente diapositiva, por favor. También existen varios dispositivos electrónicos, como por ejemplo los zumbadores que transforman la energía eléctrica en sonido, los motores que transforman la energía eléctrica en movimiento y las bombillas que transforman la energía eléctrica en luz. Ahora le daré paso a mi compañera para que se continúe con la explicación. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Hoy les voy a hablar sobre los conductores que representan el tema de los componentes eléctricos. Bueno, un conductor eléctrico es un material que posibilita la transmisión de electricidad. Esto quiere decir que se utilizan para transportar de un sitio a otro la corriente eléctrica. Como podemos ver en la parte superior, la imagen de las subestaciones eléctricas que establecen los niveles de tensión de manera adecuada para la transmisión y distribución de energía eléctrica.
Esta capacidad que presentan los conductores está dada por la escasa resistencia que ejerce ante el movimiento de la carga eléctrica. Esto es debido a las propiedades físicas y eléctricas con las que se fabrican. Las principales características eléctricas de los conductores eléctricos son la buena conductividad, su estructura atómica, puesto que poseen electrones libres que facilitan la circulación eléctrica, el equilibrio electrostático y los núcleos unidos. Esto se trata de una composición bastante cohesiva, lo que beneficia al movimiento de los electrones. Siguiente, por favor. Algunas de las características físicas de los conductores son la maleabilidad, que esto quiere decir que es la capacidad que tienen los materiales que al deformarse no llegan a romperse ni fracturarse, lo que hace más sencillo su uso en instalaciones con curvas. A la resistencia y a la capa aislante, que nos dice que su presencia impide que la corriente eléctrica esté en contacto directo con personas u objetos. La parte de los conductores. Estas en baja tensión están conformadas fundamentalmente por tres partes. Alma conductora, como presenta en la imagen, señala que está fabricado de cobre y por donde circula la corriente eléctrica. Como se puede ver a nivel industrial y en los hogares, el conductor eléctrico más utilizado es de este material, del metal mismo, cobre. Esto se debe a la relación existente entre su costo, porque es más económico, y a su capacidad como conductor. Tenemos a la parte aislante, que es el material por donde él no puede pasar la corriente eléctrica y que envuelve al alma conductora para que la corriente no salga fuera de la misma. Y por último, a la cubierta protectora, que sirve para proteger mecánicamente al cable o hilo. Bueno, gracias. Le doy paso a mi compañero Dylan. Sí, buen día, profesor, compañeros. A mí me tocó los elementos de mando o maniobra. ¿Qué son los elementos de mando o maniobra? Son operadores sin necesidad de cambiar las conexiones del circuito. Nos permiten tener el mando o nos permiten gobernar a voluntad una instalación. ¿Cuáles elementos de mando? Como por ejemplo los interruptores, los conmutadores, los relés, los pulsadores y los microinterruptores. Acá tenemos a los pulsadores, como pueden observar en las imágenes. Son operadores eléctricos destinados a abrir y cerrar un circuito. Nos disponen de una disposición estable o de reposo y de otra inestable. También tenemos a los interruptores, que son operadores que realizan la misma función que los pulsadores, pero disponen de posiciones estables. Y los conmutadores, que son operadores similares a los interruptores, pero constan de un borne común, una entrada y dos salidas. Le doy el pase a mi compañero Alex, que hablará sobre los elementos de protección. Buenos días, profesor. Hoy vamos a hablar sobre elementos de protección de componentes eléctricos. Bueno, uno de los componentes sería los fusibles. En este caso, el fusible es un dispositivo constituido por el filamento de metal de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrico para que se funda cuando la intensidad de corriente supere un determinado valor, que puede hacer peligrar la instalación con el consiguiente riesgo de incendio. Como pueden ver en esta imagen, este sería el símbolo del fusible, ¿no? El otro sería instalación de puesta a tierra. Bueno, la instalación de puesta a tierra es una instalación que se dispone para llevar hasta el subsuelo aquellas corrientes que están presentes en el edificio y que pueden ser perjudiciales, ¿no? Como por ejemplo cuando existe alguna avería, la instalación contra el rayo añade a la puesta a tierra. Como por ejemplo un pararrayo que atrae los rayos que se caen en las inmediaciones del edificio, para así llevarlas también a la tierra y evitar que causen daños al edificio y sus componentes. Siguiente diapositiva. Bueno, uno de los componentes eléctricos sería el interruptor automático, ¿no? Un interruptor automático es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado valor, o en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de evitar daños a los equipos eléctricos, ¿no? A diferencia de los fusibles, que se deben ser reemplazados tras un único uso. Y en el otro lado tenemos el interruptor diferencial. Es el elemento de instalación eléctrica en viviendas, locales o industrias,
que se encarga de proteger a los usuarios frente a un mal funcionamiento de la instalación. Lo verás con más detalle en el departamento de instalaciones del apartado de viviendas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bien, profesor, compañeros, hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muy bien, muy bien. El siguiente grupo, por favor. Sí, profesor. Voy a presentar mi pantalla. ¿Se logra ver? Sí, sí se logra ver. Ok. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo va a hablar sobre la economía circular centrado en la ingeniería electrónica. Bien, pues como ya sabemos, la economía circular es un modelo en el que el ciclo de un producto no solo acaba con el desecho, o sea, botado a la basura. ¿Por qué? Porque este se llega a convertir en materia prima. Es decir, su diseño, su producción, su consumo y su reciclaje forman parte de un mismo círculo, de manera que estos residuos también se pueden reutilizar como recursos. Es un sistema basado en la sostenibilidad y el respeto del medio ambiente, favoreciendo un consumo responsable y aprovechando las materias primas. Empresas peruanas que aplican la economía circular. Como sabemos, la economía circular en el Perú es un concepto que no está muy difundido, pero poco a poco empresas han ido implementándolas. Los sectores que han ido implementándolas son el plástico, la gastronomía, el papel y las bebidas. En el plástico tenemos a la empresa San Miguel Industrias PET, que es la única empresa que cuenta con una planta de reciclado que tiene como capacidad al año de 20.000 toneladas de botellas. Entre sus clientes tenemos a la empresa Bacus y a la empresa AGE, que como vemos en el sector plástico, la empresa Bacus, sus botellas son producidas a partir de 100% plástico reciclado, de vidrio reciclado, perdón. Y el 90% de sus residuos son implementados a otras industrias. En el sector gastronómico tenemos al restaurante Panchita, y utilizando sus residuos orgánicos como combustible para flotas de camiones. Y en el sector del papel tenemos a la empresa Kimberly Clark Perú, que tiene la campaña de Recíclame, tú puedes cumplir tu papel, que busca la conciencia de reciclado del papel y tiene como finalidad promover y otorgar becas y alimento a fundaciones de niños. Gracias. Siguiente compañero.
Eh, Empresas centradas en la ingeniería electrónica que aplican la economía circular. Sí, tenemos como ejemplo la empresa peruana Etna. Esta empresa fue creada para brindar un servicio integral y de excelencia en la provisión de baterías de todo tipo de vehículos. Etna ha realizado importantes inversiones para implementar un modelo que le permite convertir el 100% de baterías inservibles en nuevas baterías. Etna ha logrado que la totalidad de una batería chatarra se convierta en una batería completamente nueva, lo cual es muy beneficioso para el medio ambiente, ya que contribuye a evitar la contaminación que se genera al desechar los residuos electrónicos. Por ello, la empresa emplea un proceso de reciclaje, el cual reduce el impacto ambiental cuando no es reutilizado. Esto es de suma importancia dada la crisis ambiental que se vive actualmente. Asimismo, Etna cuenta con una planta procesadora de efluentes que permite convertirlos en agua que se usa para el regado de áreas verdes. Siguiente diapositiva. Doy paso a mis compañeros. Gracias. Ante todo, buenos días, profesor y compañeros. Otra empresa que también fomenta la economía circular es la empresa Siemens, SAC, ya que esta es una compañía global líder de electrificación y automatización y digitalización. Está presente en el Perú desde hace 25 años, ya que fue fundada en Madrid en el año 1895 para atender a los mercados de la península ibérica. Fíjense. Y bueno, y en ella cuenta dos grandes unidades de negocio, la Smart Infrastructure and Digital Industries. Siemens ha digitalizado los procesos del gigante agroalimentario Bonaria para lograr mejorar su productividad en un 10%, con el objetivo de apoyar su estrategia económica circular. Entonces, le ha dotado del primer estándar de conectividad y ciberseguridad industrial. Bonaria cuenta con su propia planta de depuración de aguas. En ella, Siemens ha incorporado su tecnología de telecontrol del proceso a través de sus sistemas de control Simatic, que están supervisados de manera visual mediante la SCADA Wing Unified. También Bonaria agrupa e implementa el ciclo complemento de producción a través de la economía circular, siguiendo el lema directamente desde el campo a su mesa. Le doy el pase a mi compañero para concluir la presentación. Bien, ahora vamos a hablar sobre dos empresas en general, las cuales son Schneider Electric y AVEVA. Poniendo en contexto cada empresa, Schneider Electric es líder global en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, y AVEVA es líder mundial en software industrial que impulsa la transformación digital y la sostenibilidad.